Yo sé que escucho. Vale, parece que ahora sí. ¿Me seguís escuchando? Hola, Sí. hola. Vale. Vale, pues ahora sí que entraríamos. 3, 2, 1. Ya. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí una semana más en una mica de imposible, ¿vale? Me gustaría que me confirmarais que se escucha todo bien y todo en orden, porque hemos tenido unos problemillas técnicos, parece que es la semana de los problemas. Y nada, esto, muchas gracias por estar aquí. Hoy traemos a tres invitadas que nos van a hablar de la situación en Perú en estos momentos. Son Alana, Kerly y Camila. Camila está en Berlín, pero en estos momentos, bueno, está como siguiendo muy de cerca las protestas y es economista. Y Kerly y Alana están en Perú en estos momentos y han seguido de cerca y han participado de las movilizaciones de los últimos días. Genial, nos dicen, nos confirman que se escucha bien, perfecto. Gracias. Y gracias, Chris. Y esto, hacemos un poco los recordatorios de siempre, que es que no vamos a tolerar discursos de odio, ni racistas, ni machistas, ni discriminatorios de ningún tipo. Se puede conversar de lo que se quiera desde el respeto y siempre con intención como de escuchar y de aprender. Entonces, si Sara, la chica que estaba ayer en Personal y Político, que ya la conocéis, está moderando el chat y si ve alguna cosa que se sale de estas líneas rojas, pues os avisará o directamente bloqueará a la persona. Ya sabemos que no lo hacéis nunca, pero si hubiera algún caso, pues se actuaría así. Y nada más, vamos a empezar con la entrevista. Lo primero que siempre me gusta preguntar en estos casos es qué tal, cómo estáis y si nos podéis contar un poco lo que ha ocurrido los últimos días. Vale, que empezamos con orden así, Kerly, Camila y Alana, si os parece, para no pisarnos. Sí, estoy dentro de lo posible bien porque creo que igual todos compartimos como este trauma colectivo a partir de la violencia que hemos estado viendo, ¿no? La violencia del Estado. Eh, Creo que para contarles un poco, ¿no? Si bien el detonante ha sido la vacancia y esta pugna entre los partidos políticos por ocupar el Ejecutivo y repartirse las instituciones, creo que muchos, incluyéndome, estamos hartos de la clase política, del sistema, con todo lo que eso incluye, ¿no? Que es colonial, racista, capitalista, ¿no? Y veras ante la precarización de la vida, ¿no? La gente estaba volviendo a tener trabajo, se estaba volviendo un poco la disque normalidad después de la pandemia. Vienen los políticos de nuevo a tumbarnos todo,
y ha sido un hartazgo, ¿no? Un hartazgo de la gente y hemos podido visibilizar también la violencia de la policía y que no se acaba en Merino, ¿no? No se acaba en Merino porque una semana antes habían asesinado a la policía a Raimundo Choque. Durante la pandemia asesinaron a 13 vecinos de Lima Norte, de los barrios de Lima, ¿no? Y antes han habido protestas en otros lugares del país donde también ha habido violencia policial, pero de hecho esta vez se ha podido visibilizar mejor porque es en Lima, ¿no? Y hay todo el centralismo en el Perú y ha generado mucha mayor empatía, ¿no? Pero no es posible que a partir de 2 muertes es que recién Merino renuncia, ¿no? Es posible que recién la prensa muestre toda esta violencia a partir de las muertes, ¿no? Porque ya desde el día martes había una violencia de la policía terrible, ¿no? En la mañana, a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, a un compañero, Sergio Quispe, ya le habían tirado un perdigón en la pierna y estaba sangrando. Nos habían cerrado a las 12. No, a las 12 vi a un compañero que ya lo habían agarrado para detenerlo y entre 6 a más policías lo estaban golpeando. Intentaba grabar y no nos dejaban grabar. Nos gritaban y nos decían que nos vayamos de ese lugar, cuando esa zona no es protegida, era Colmena, era una zona donde podíamos protestar. Y nos decían que no grabemos, ¿no? O cuando no, o sea, no nos pueden decir eso, sí podemos grabar, ¿no? No nos dejaban registrar todo lo que estaba pasando. El martes nos cerraban toda la Plaza San Martín, no nos daban salida y nos empezaban a gasear, tiraban bombas lacrimógenas, o sea, como si fuera nada, ¿no? Empezaban a tirar bombas lacrimógenas, no podíamos respirar. O sea, el martes a mi amiga saliendo ya, nos habían cerrado todo Colmena, empezaron a tirar bombas, nos metimos a un restaurante y de arriba vemos que los ternas, que son policías infiltrados, que fue parte de la política de Ollanta Humala y el ministro que estaba en ese entonces, que era Urresti, que ahora es actual congresista, y que no nos olvidamos que esas políticas son parte de él, que él es parte de toda esta clase política que trae toda la violencia a partir del Estado, ¿no? Y de la policía, ¿no? Y saliendo del restaurante, a mi amiga nos empiezan a decir que no podíamos protestar ahí, no había gente, ¿no? Pero nos daba miedo salir de ahí porque había un contingente de policías de más de 100 policías caminando como tropa. Y nos empezamos a gritarle a la policía porque ahí de la nada vemos que hay 300 policías, pero cuando buscábamos la seguridad, supuestamente ellos están para cuidarnos, ¿no? Y para la seguridad de la ciudadanía, no están, ¿no? Nunca responden. Y se acercan y nos dicen que un grupo de ternas vaya donde nosotras, nos empiezan a decir que no podíamos protestar ahí, nos empiezan a empujar, a mí me cogen el brazo, una de las ternas, que era mujer, me coge el brazo, yo me asusto y voy para atrás y decimos que no tenemos nada, empezamos a grabar, a mi amiga le empiezan a golpear, y a una de mis amigas le teclean la pierna como para que se caiga, y mi amiga dijo, suéltame, ¿no? Y es ahí donde una de las ternas dice, cógenla. Y vienen 7 ternas, policías infiltrados, y la cogen a mi amiga. Empezamos a tratar de sacarla, ¿no? De que no la cojan, porque ya nos estábamos retirando de este lugar, que nos estaban diciendo que no podíamos estar ahí, pero que en verdad, no, sin ninguna razón, sin ningún motivo, simplemente reprimiendo la manifestación. La cogen, la ponen contra una pared de metal y la empiezan a golpear entre policías mujeres, ternas. Todo eso está grabado. Durante 1 hora y media no sabíamos dónde estaba mi amiga y teníamos mucho miedo. Yo lo publico en Twitter y empezamos a buscarla entre más compañeros, porque ella también es de la Federación de Estudiantes de la PUC. Entonces, entre la Federación de Estudiantes de la PUC y otros compañeros empezamos a buscarla, ¿no? Al papá le mienten que había estado en otra comisaría, pero mi amiga había estado en Alfonso Ugarte. Los policías mismos le mienten y le dicen que la van a llevar a seguridad del Estado, pero no la lleva. De ahí vamos a Alfonso Ugarte, no la dejan comunicarse, no dejan que prenda su celular y avise dónde está. Y es después que la coordinadora de derechos humanos, una de las abogadas, nos dice que nuestra amiga sí estaba ahí en Alfonso Ugarte. Lo bueno es que han habido congresistas, Mirta Vázquez y Daniel Olivares, que han estado buscando a los detenidos y desaparecidos, ¿no? A ella la logran sacar ese mismo día, pero hay otros compañeros que no tuvieron la misma suerte de mi amiga, ¿no? Porque este caso, el de mi compañera, se hizo viral. Pero hasta ahora hay desaparecidos, ¿no? Hay chicos a los que les han hecho o sea, los han desaparecido. Hay uno que dijo que estaba en Pucusana, ¿no? Que lo habían detenido y estaba en Pucusana y trató de huir, ¿no? Hay chicos que los detuvieron el domingo, o sea, después de
ya había renunciado Merino, lo detienen a él y lo empiezan a golpear entre varios policías. Hay carros de la policía sin placas. O sea, había una violencia policial terrible, no hay 2 muertos. El día sábado en las protestas ha sido terrible. O sea, yo estuve en Abancay con Pierola, Vale, yo estuve, Kerly, sí, perdona que te tengo que cortar un momento porque está bien. estás contando cosas muy interesantes, pero como estáis vosotras muy metidas en las movilizaciones y Sí. todo, vais como creo un poco por delante de la audiencia nuestra, que igual necesita como Ajá. saber un poco en qué momento empezó esto y si Ah, empezamos a claro, hablar claro, claro. de Merino y de como de ciudades y así, Sí. está muy guay porque y se entiende mucho porque estáis como sintiendo Ujú. mucho dolor y mucha impotencia seguro, Sí. pero igual estaría bien empezar explicando un poco cómo empezó todo esto y después ya hablamos de Sí. represión policial y de Ujú. cómo lo habéis estado viviendo, ¿vale? Yo si queréis para dar como un minuto de contexto muy rápido, tenía preparado el vídeo de Rocío Quillaguamán, que ella es peruana pero lleva muchos años aquí en Barcelona y en un minuto lo cuenta bastante guay en su estilo, que de hecho si no la seguís, seguidla porque es muy guay y después nos explicáis un poco cómo estalló todo esto y después hablamos de represión policial y un poco de cómo lo habéis vivido y lo que queráis, si os parece, ¿vale? Ujú. Vale, pues ponemos el vídeo de Rocío. Pero el pueblo peruano, azotado por una pandemia y una crisis económica gravísima, quería que acabase su mandato y que luego fuese investigado, ya que solo quedaban 5 meses para unas nuevas elecciones. ¿Pero qué ha pasado? El Congreso, donde la mayoría de congresistas están siendo investigados por corrupción, ¡qué sorpresa!, ha decidido ignorar todo esto y echar a Vizcarra para colocar a otro congresista acusado por corrupción como presidente, Manuel Merino. Quieren hacernos creer que luchan contra la corrupción, pero siendo gente investigada por corrupción, es posible que solo quieran seguir en el poder para frenar las investigaciones, evitar la justicia y aprovecharse de su inmunidad parlamentaria. ¡Soy una jugada maestra! Es por esto que el pueblo protesta y clama y denuncia que esto es un golpe de estado, un gobierno ilegítimo y que Manuel Merino no es el presidente de Perú. El pueblo peruano reclama una nueva constitución y se está movilizando porque está harto de gobiernos podridos y corruptos. ¡Ya basta, joder! El presidente Martín Vizcarra fue acusado por corrupción, pero el pueblo Vale. peruano, azotado por Ahí, una ahí. pandemia y una crisis económica gravísima, quería... Vale, pues esto es lo que nos... Perdonad. Esto es lo que nos contaba Rocío y a partir de aquí, esto, ¿qué pasó? Había un presidente, lo echaron por algunos motivos, estaba otro que es Manuel Merino, pero no se reconocía. Esto, Camila o Alana, si nos queréis como desarrollar un poco más esto. Sí, yo puedo ir empezando si no. De primeras, Vizcarra era el vicepresidente del presidente que fue electo en 2016, fue Pedro Pablo Kuczynski. Él tuvo que resignar también porque tenía el Congreso en su contra. Y básicamente lo que hizo Martín Vizcarra, que fue el que ahora era nuestro presidente, el que fue vacado, fue liderar una reforma política que estaba buscando luchar contra la corrupción y sobre todo, digamos, atacar a ese artículo en la Constitución que dice que los congresistas tienen inmunidad parlamentaria. Y de hecho tenemos 68 congresistas de 130 que tienen investigaciones criminales abiertas y algunos tienen hasta sentencias que van desde lavado de dinero hasta homicidio. Y como bien ha dicho en el video que hemos pasado, Manuel Merino es uno de estos que tiene investigaciones por corrupción. Entonces han quitado a Vizcarra bajo el pretexto de que era por luchar contra la corrupción, pero es un gobierno corrupto en sí y como bien decía Kerly, esto no ha venido desde ahora, es algo que se lleva cociendo muchísimos años. Y acá en el Perú, y bueno, acá en el Perú estamos todos hartísimos de esta, digamos, generación política podrida que llevamos arrastrando desde hace 20 años. Vale. Entonces, claro, a la hora de quitar a Vizcarra y de poner a este señor Manuel Merino como sustituyente, digamos, la protesta no ha sido sobre todo porque queríamos que Vizcarra se quede, ha sido por defender nuestra democracia y porque estos procesos no son constitucionales y porque lo que queremos es que todo lo bueno que hemos estado consiguiendo estos años, que se mantenga, que esta reforma política se continúe y que esta gente que lleva en el poder y se está aprovechando de ese poder sea investigada y sea condenada y que respondan por sus crímenes. Vale, Alana. Bueno, yo quisiera llevar un poco la explicación de esto un poco más atrás. Creo que la crisis
que estalló esta última semana empezó cuando Keiko Fujimori no ganó las elecciones. Esa fue, digamos, el inicio de toda esta crisis constante de que podamos ver a Perú cambiando de presidente en un mismo periodo 3 veces. Entonces, lo que sucedió fue que Keiko estuvo muy cerca de ganar, es verdad, pero casi todos los partidos y las personas en general apoyaron la candidatura de PPK para que ganara la presidencia como una respuesta antifujimorista, evitando que el fujimorismo, que bueno, es digamos nuestra más reciente dictadura, volviera a tomar el poder. Entonces, cuando sucede eso, Keiko no quería aceptar que había perdido. De hecho, eso fue motivo de muchos memes. Y claro, no quiso aceptar su derrota y tuvo una bancada mayoritaria que todo el tiempo censuraba ministros y que llevaron a la renuncia de PPK, ¿no? Y la renuncia de PPK es por motivos válidos y las investigaciones de Vizcarra también tienen sustentos válidos, pero los intentos de desestabilizar los poderes del Estado han sido los que de alguna u otra manera han ido ya como que hartando a la población, ¿no? De ir de crisis en crisis, de censura tras censura, de renuncia, de vacancia. Los, a Vizcarra lo han vacado en un segundo intento de vacancia. El primer intento de vacancia se frustró porque Merino, que quería asumir la presidencia, se comunicó con el alto mando militar intentando, digamos, exponiéndose como golpista. Entonces, eso de alguna forma atrajo mucho la atención de la ciudadanía y ahí fue como un primer intento frustrado de vacancia. Ya esta vacancia ha sido un segundo intento en el que generaron toda una expectativa, sabían que el domingo previo a la votación saldrían unos chats de Vizcarra y esa treta orquestada y apoyada por los medios de comunicación fue lo que llevó a la vacancia. Ahora, cuando se va a Vizcarra, la popularidad que tenía Vizcarra era básicamente porque se plantaba frente al Congreso y trató, en la medida de lo que podía, impulsar una reforma política y una reforma del sistema de justicia y la lucha anticorrupción, que de alguna u otra manera, no como lo hubiéramos querido, se ha ido avanzando de a poco, ¿no? Cuando vacan a Vizcarra por incapacidad moral, fue una ironía tremenda por lo que menciona Camila. ¿Qué capacidad moral tienen los congresistas sentenciados, denunciados por corrupción para vacar a un presidente, ¿no? Y bueno, más o menos es de ahí de donde inicia todo, ¿no? Ahora, las protestas duraron lo que ha durado el gobierno de Merino y continúan debido a que todavía hay personas desaparecidas, debido a que todavía hay personas heridas, hay una persona en cuidados intensivos que ha perdido un ojo y que tiene el cerebro perforado por los perdigones que recibió. Tenemos todavía 23 heridos que están hospitalizados, entonces la tensión todavía no cesa, ¿no? Yo creo que hablo por todas al decir que sentimos un sentimiento de no solamente de estar muy cansadas, yo me siento súper cansada, siento como un cansancio muy fuerte porque emocionalmente es muy complicado estar atentos todo el tiempo a intentar encontrar a los que faltan y el todavía tener que esperar a que el presidente que va a asumir el día de hoy tome las medidas que se requieren, ¿no? Y les mencionaba un poco Kerly respecto al tema de la policía. La reacción de la policía a las protestas no es nuevo. Que ahora haya sido en Lima, pues atrae mucha atención, pero así se ha reprimido a los pueblos indígenas, así se han reprimido protestas al interior del país siempre y con saldo de víctimas civiles. Entonces es importante una reforma de la policía y una política de justicia y reparación en este caso en específico y en casos similares, ¿no? Vale, porque cuando habláis de vacancia es como esta jugada para echar al presidente. Y digamos que, Efectivamente. vale, y ya hubo un intento, decís, del señor Merino de hacerlo mediante con alguna connivencia con los mandos militares para hacerlo hace unos meses. Y eso no salió bien y ahora lo ha vuelto a intentar
y de forma muy hipócrita algunos de los congresistas han dicho que el presidente anterior, que era Vizcarra, si no lo tengo mal Sí. entendido, no estaba en incapacidad moral por alguna investigación cuando todos los congresistas están investigados por corrupción o por Una mayoría. la mayoría, sí. Y otro punto importante que recalcar es que esa incapacidad moral, digamos, es un artículo de la Constitución que señala que es posible vacar a un presidente si tiene, digamos, una incapacidad mental permanente, pero referente digamos, una capacidad de razonar o una absencia, por ejemplo, cuando Fujimori se fugó del país en su momento y no estaba para ser presidente, digamos, se refiere a una cuestión de ese estilo, un poco en oposición a una incapacidad física. Pero lo que han hecho los congresistas es tomar esa palabra y interpretarla en la manera en la que ellos mejor les convino y hablar de ética y de moralidad, pero eso nunca fue el objetivo del artículo que está en la Constitución. Y otro tema importante es que estamos en medio de una pandemia y Perú es el segundo país con la mayor cantidad de muertes per cápita del mundo. Y nadie quería tener que lidiar con una vacancia en medio de esta pandemia. Y también estamos pasando por una crisis económica gravísima, como también lo ponía en el video. Y esto ha sido una gran irresponsabilidad. Vale, vamos a poner, si os parece, un vídeo de lo que nos comentaba Kerly antes de los ternas, que son policías infiltrados, que los hay, creo, en las policías de todo el mundo. Pero bueno, en este caso, pues hemos visto este vídeo que ha rolado bastante por redes sociales. Lo vamos a enseñar y lo comentamos. Este es el policía Sí. que lo detectan durante las manifestaciones y aquí se asusta, tiene miedo y dispara al aire para irse. Y aquí pues abrimos el melón, si os parece, de la represión policial, que es lo que nos comentaba Kerry al principio, que al parecer ha sido como bastante fuerte. ¿Quién empieza? Kerly, que te he cortado antes, si quieres recuperarlo. ¿Hola? Sobre la violencia policial. Sí, sí. Sí, o sea, bueno, voy a contar de 2 días, ¿no? Un poco lo que vi. O sea, Vale. aparte de los ternas, el jueves y el sábado hubo un lugar específico donde ha sido lo más violento, ¿no? Durante las manifestaciones, que incluso son las fotos que rotan en Twitter y en la prensa, en todos lados, ¿no? Entonces, justo yo estuve en ese punto los 2 días. El jueves fue bien, también fue feo, ¿no? También casi en la noche nos dormimos pensando que había fallecido una persona. Al final no, creo que sigue muy grave porque le habían tirado perdigones en los intestinos, ¿no? En el estómago, y estaba muy mal. Pero el jueves hubo tanta gente, porque el jueves fue más gente, me parece que fue más gente que el sábado. El jueves fue tanta gente que en el momento que tiran las bombas nos empezamos a empujar, ¿no? Nos empezamos a empujar y era una cosa que parecía que moríamos ahogados en la avenida donde ha pasado todo, ¿no? Que se llama Avenida Bancay. Después teníamos que saltar una valla, como una baranda, ¿no? Que era alta, entonces ha sido una cosa bien difícil, ¿no? Porque en ese momento, que era como que yo ni siquiera sé cómo salté esa valla, pero la salté porque era un poco, si no salto me muero, así que tengo que saltarla. Entonces, a 2 compañeros con los que estuve se cayeron. Lo chévere ha sido, creo que bastante se ha demostrado esto, que los que ayudaron a muchos que se caían en ese momento eran los barristas, que son las barras de los equipos de fútbol de aquí, que han sido gente que ha estado en primera línea, ¿no? De todos los equipos de fútbol, ¿no? Que han estado en primera línea. Incluso el sábado se ven que muchos tienen rivalidades, ¿no? Pero en ese momento
por defender, ¿no?, a la ciudadanía, al pueblo, se han juntado. Ha habido gente que vive cerca de esa zona, que también el jueves abrieron la quinta y nos daban agua, eh, nos daban vinagre, nos apoyaban, ¿no? Nos ayudaban, vamos chicos. O sea, ha sido una cosa también bonita ver ese compañerismo dentro de la ciudadanía, ¿no? Eh, incluso en Twitter pasaban unos compañeros carpinteros que han hecho unos escudos para la gente de las primeras líneas, ¿no? Han sido los que están en mayor riesgo, que son los que apagan las bombas lacrimógenas. Y ya. Vale, respecto a esto, he visto algunos tweets también, lo vamos a poner, de hecho, de la brigada médica y la brigada apagabombas, ¿vale? Sí. Ponemos aquí un vídeo para que podamos ver un poco cómo operan, que es bastante intuitivo, pero lo ponemos. Vale, este es uno y el otro que también os quería mostrar es el de la brigada médica, pero bueno, comentamos lo de la brigada apagabombas y después vamos con la médica. Las que las que lo habéis vivido desde ahí, esto, lo que a mí me ha llamado la atención es que, al menos en Twitter, los comentarios y así son de máximo apoyo y respaldo y cariño hacia estas brigadas. O sea, todo el mundo diciendo sois mis héroes, como mucho respaldo de la gente. Sí, sí, el sábado, justo cuando empezaron a tirar las bombas, yo ya como el jueves ya había estado en ese mismo lugar, yo ya el sábado había planeado como mi ruta de escape, ¿no? A salir de las bombas, de donde estaba todo, pero fue tan feo que sentía que me ahogaba. Y los paramédicos los brigadistas que han estado ahí, me empiezan a tirar agua con bicarbonato, ¿no? Y empiezan entran para sacar a las personas que están heridas graves. Incluso era tanto el tumulto que hubo un chico que se cayó al piso, pero en verdad en ese momento si lo recojo, me empiezan a pisar a mí también, porque era terrible, ¿no? En verdad, ha sido bien fuerte las imágenes de ver a los compañeros heridos graves. Creo que grabé un video también en ese mismo momento. Y incluso habían drones y helicópteros. Justo yo llevaba un láser y estuvimos con varias compañeras apuntando los drones y láser, o sea, todo ha sido parte de una estrategia de la policía, no han sido cosas aisladas, ¿no? Incluso en ese lugar donde empezaron a tirar las bombas fuertes, que ya a las 8 ya había un muerto, un asesinado, han esperado fácil 2 horas, porque ya estábamos ahí desde muchas horas antes, desde las 6 de la tarde, ya estábamos en ese punto. O sea, había toda una estrategia de la policía a partir de qué hora tirar las bombas, y los brigadistas han sido gente en verdad que ha apoyado. Incluso a uno el jueves le tiran perdigones, o sea, varios fueron heridos, ¿no? Por la policía, y ellos sabían que eran brigadistas, o sea, tenían los polos blancos y la Cruz Roja. Incluso creo que no los dejan entrar por ciertas calles cuando ya había gente grave, ¿no? Que si no llegaba a los hospitales podía morir. Claro, Sí. y bueno, quisiera añadir un punto que me parece importante, que es que todo esto que menciona Kerly estaba sucediendo mientras los medios de comunicación pues, no decían absolutamente nada. Aquí en Perú, y bueno, a excepción de algunos medios internacionales, la gran mayoría de medios han estado ocultando, porque el no pasar lo que estaba sucediendo en televisión, el no hablar del tema, era una forma de ocultarlo y de minimizar los efectos. Y de hecho el mismo presidente Merino, creo que en el segundo día de protestas, él dijo que eso se iba a calmar rápido, que como que
minimizando en realidad la indignación ciudadana, pensando, diciendo como que esto no va a escalar, ¿no? Mientras que él mismo estaba mandando, de hecho el ministro del Interior saliente, el que tuvo que renunciar a raíz de la vacancia, corrobora que a él se le pidió que usara la represión como una forma de atacar las protestas. Y él tuvo que decir, oye, yo ya no soy ministro, ¿no? O sea, yo ya renuncié y no voy a tomar ninguna medida al respecto. Pero de hecho ese ministro declaró a IDL Reporteros precisamente eso, que Medina tenía toda la intención de criminalizar la protesta y de atacarla, ¿no? Y los medios de comunicación, la cobertura era vergonzosa cuando la había, ¿no? Decían enfrentamientos cuando los protestantes no tenían armas, solo tenían sus cartulinas y no tenían nada, o sea, no puede haber un enfrentamiento en una situación de tanta desigualdad, ¿no? Los policías con perdigones, es más, ¿no? Los medios le daban cabida al ministro del Interior que decía que no habían perdigones, que no se estaban utilizando perdigones, y negando lo que los videos que estaban por todo internet comprobaban, ¿no? Y recién después de la muerte de los dos manifestantes es que los medios han empezado a decir, oye, pero aquí están las pruebas, ¿no? Oye, mira, recién han empezado, digamos, a encarar a los funcionarios que se paraban a mentir en señal abierta, ¿no? Entonces, sí ha sido, creo que esto ha escalado también gracias al silencio cómplice de los medios de comunicación. De hecho, uno de los directores periodísticos de ATV, que es un canal también de señal abierta nacional, renunció porque se le había explícitamente dicho que no podían cubrir las protestas como debía de ser, ¿no? Entonces, sí, creo que se repite esto mismo que sucedió con la dictadura de Fujimori, ¿no? Cuando los medios tienen que pararse frente a una dictadura, lamentablemente, deciden ser cómplices, ¿no? Y es algo que tenemos que mantener como que en mente, porque son los mismos medios que de aquí en las elecciones de abril 2021 van a ponernos a sus candidatos, que van a ponernos la noticia, van a ponernos la información. Entonces, hay medios como Willax, por ejemplo, que ese sí es de cable, que salen con mentiras flagrantes, ¿no? Han estado difamando a los dos manifestantes asesinados, diciendo que eran delincuentes, poniendo pruebas falsas respecto a ese tema. Entonces, ha sido lamentable completamente la actuación de los medios y sí creo que deberíamos tenerlo en cuenta como algo sustancial para que las cosas escalaran tanto, ¿no? Sí, en este sentido tenía aquí este tuit de José Rodríguez que dice: a esta hora, esto era 15 de noviembre, es decir, anteayer, a esta hora ni un solo canal nacional está transmitiendo la que quizás es la marcha más grande de la historia de Perú. Y lo ha sido. O sea, no solo a nivel nacional, pero también internacional han habido protestas en un montón de ciudades extranjeras. Yo he liderado 2 protestas aquí en Berlín, y la segunda, que también fue el sábado 14 de noviembre, éramos más de 300 peruanos dando nuestro apoyo, digamos, de lejos y tratando de visibilizar la situación. Y creo que dice mucho hasta qué medida toda la gente se ha apoyado de las redes sociales. Yo he estado viendo, si bien es cierto que yo estoy lejos y digamos que mi cansancio es un poco distinto, no es un cansancio físico, es un cansancio emocional y de impotencia, de no poder hacer nada, de ver cómo mis amigos están corriendo por sus vidas y yo estoy aquí sintiendo que tengo que estar ahí luchando por mi país y no puedo. Y todas las noticias que he estado viendo las he visto por lives de Instagram, por videos que estaban compartiendo lo mismo en TikTok, porque no hay otra forma de que nos escuchen y de que vean lo que está pasando. Y de hecho ha llegado a tal punto que han puesto jammers, que son cosas que bloquean las señales telefónicas para que la gente no pueda estar compartiendo ni pueda estar documentando. Y eso es importante también. Ha habido una represión de libertad de expresión y de compartir información digna de una dictadura. Han arrestado a 2 chicos que tenían una imprenta y estaban imprimiendo pósters. Y en Perú hay libertad de expresión y eso no se puede ignorar de esa manera. Ya los han soltado, pero ha sido brutal y ha habido una epidemia de resignaciones de periodistas de medios grandes, porque era una situación, me gustaría decir sin precedentes, pero los hubo. Hubieron precedentes en la época del fujimorismo, entonces era un poco vergonzoso. Vale, comento otro tuit que tenía por aquí preparado, que es este, ¿vale?
que dice, hilo de lo que pasa ahora mismo urgente, la policía está desapareciendo gente, se recomienda que se escondan en tachos de basura, esto creo que es lo que nos comentaba un poco Kerly antes, o toquen puertas de algunas casas para que las abran y por favor ayuden a difundir. Dice, la policía ya no usa perdigón, difundid, nuestra gente está siendo asesinada. Otro tuit en este hilo dice, ahí manda capturas de una conversación de WhatsApp, difundir este testimonio, muchos desaparecidos están escondidos luchando para que no los desaparezcan, difundan por favor. Y dice esta captura, estoy escondido en Colmena, en la basura, están matando gente, no están usando perdigón, están usando balas de verdad. ¿Qué onda con esto? Las que estáis ahí en estos momentos, quizá. Sí, o sea, por ejemplo, el jueves que me quedé hasta las 11, ¿no? Porque ya aquí hay toque de queda a partir de las 11. Ya había gente a las 10, había gente yéndose del centro de Lima, yéndose de donde estaban las manifestaciones, ¿no? Y la policía ha venido a calles aledañas, o sea, ni siquiera del mismo centro histórico, sino un poco más lejos, a otras avenidas, a empezar a reprimir y a tirar perdigones y bombas lacrimógenas a los manifestantes que ya se estaban yendo. O sea, ahí ni siquiera había gente dentro del centro histórico, sino gente que se estaba retirando y que en ese momento ya no habían forma de movilizarnos, taxis, ¿no? Porque ya no habían, yo estaba ahí, ya no habían taxis, eh, y la gente por eso caminaba, ¿no? Y han estado tirando bombas, incluso cayó una bomba en el Hospital del Niño, que está cerca al centro de Lima, ¿no? O sea, ¿dónde cabe que van a tirar bombas cerca a un hospital y todavía de niños? También en el ¿No? metro lo he leído, De hecho, ¿no? me parece que En la el bus. autopsia de uno de los fallecidos revela que no solamente recibió balas de perdigón, sino también de arma de fuego, ¿no? 4 balas de arma de fuego y en total fueron 11, ¿no? Entre perdigones y balas de fuego. Entonces sí se corrobora que la policía ha estado también utilizando armas de fuego. Y como lo mencionaba también Camila, propio de un gobierno autoritario, los medios y, bueno, los gobernantes, el ministro salía a decir que no era cierto cuando ya se estaba probando en las calles que sí era así, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que había muchas condiciones para que lo que sucedió con Merino se pudiera calificar como un golpe, ¿no? No solamente por lo que se armó para vacar al presidente, sino también por cómo actuaron posterior a la vacancia, ¿no? El Vale. gabinete que pusieron, ¿no? O sea, fue como terrible Sí, de todo. hecho, una de las principales quejas también del gabinete fue Antero Flores, que fue nominado como primer ministro, y este señor eh, fue ministro de la Defensa y en 2009 tuvo que dimitir por un problema que hubo, que es un escándalo de Bagua, que básicamente fue una operación policial que resultó en la muerte de un montón de personas de una comunidad indígena. Entonces esto fue un gran escándalo y es un gran insulto a la población. Pongan a este señor de primer ministro. Claro, de Y hecho me acuerdo un titular que hubo de prensa extranjera, ¿no? Que pone de primer ministro a uno de los responsables políticos de la masacre de 34 personas indígenas, ¿no? sí, O no solo sea, esto, o sea, Merino consiguió 5.000 votos para entrar al Congreso en las elecciones de 2016. Eso es el 0,01% de la población. Y Antero consiguió 65.000. Entre los dos han conseguido 70.000 votos de 32 millones de peruanos. Y solo para ponerlo en perspectiva, Carlos Zeta, que fue el chico que le metió un puñetazo a un congresista que estaba anunciando el golpe, tiene 250.000 seguidores, que es 50 veces más que los votos que consiguió Merino. O sea, eso ya nos dice bastante de la situación y del descontento de la gente en Perú, yo creo. Tenía otro sí, de tweet. hecho el fenómeno del Perdón. puñetazo fue al inicio de las Sí, protestas. Y de hecho, él tuvo que salir a pedir disculpas porque le querían dar 6 años de cárcel por el puñetazo. Entonces, él como que entiendo que como un trato para que evitar, digamos, esa pena, es que él salió a pedir disculpas a Burga y se notó que él lo estaba haciendo porque lo habían obligado a hacerlo, ¿no? Sí. Sí, creo que fue bastante representativo y hasta un símbolo, ¿no? Como que movilizó también ese puñete que todos le queríamos meter a los congresistas.
A Sí, ver, de hecho, lo estoy buscando aunque, para ponerlo, pero dadle, ¿eh? Ujú. Sí. Sí, sí. de También hecho, algo hubieron chistoso. inmediatamente, ¿no? Memes, GIFs, stickers, videos por todos lados, remix Claro. de Sí, ese me dijo puñetazo, porque puñete. en ese momento, que era cuando acababan de vacar a Vizcarra, era lo que todos sentían, ¿no? Y si bien las manifestaciones han sido pacíficas de parte de los manifestantes, ese puñetazo fue como la indignación de todos, creo, ¿no? Yo creo que no habría peruano que estuviera en contra de la vacancia y que no se sintiera representado, ¿no? Sí. Vale, y a este chico le pedían, bueno, como lo típico que hacen siempre, muchos años de cárcel y supongo que escrache mediático, todos los medios hablando de violento y la De hecho, le retórica hicieron una esta. entrevista súper hostigante, Claro. donde, o sea, como que él salía de la comisaría y aparecieron varios medios de comunicación diciendo, no te arrepientes, que la violencia y que no sé qué. Los medios tratándolo pues como si fuera un delincuente, ¿no? De hecho, sí, o sea, y esa ha sido la postura de los medios, digamos, previo a los fallecimientos, ¿no? En todo momento, criminalizar o culpar o responsabilizar a los manifestantes. De hecho, Antero Flores, que era el primer ministro, decía, ¿no? Que la actuación de la policía estaba justificada porque ellos provocaban a la policía, ¿no? Entonces, como ahí está el tema de la proporcionalidad, ¿no? O sea, que un manifestante te diga algo y no está armado, no lo puedes, no le vas a disparar, ¿no? Entonces, hay un tema de proporcionalidad que no se cumplía, ¿no? Y de hecho hubo un pronunciamiento de ONU y también de la OEA como en preocupación, ¿no? Y no hubo presidente, creo, excepto el de Paraguay, que reconociera a Merino como presidente. Paraguay También fue eso el único país que es reconoció a otro Merino. dato Y sobre eso. solo por perspectiva, el presidente de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, condenó el gobierno de Merino y ha felicitado a Sagasti antes de que se jurara como presidente. O sea, Sí. que eso también muestra que nadie legitimizó este gobierno. Sí, hablando del puñetazo este, que yo no lo había visto, y de la criminalización que seguro que le echaron al chaval desde los medios, eh, sin embargo vosotras decís que es un puñetazo que representaba como a muchísimas personas, por no decir casi todas, del pueblo peruano. Y que claro, que lo criminalizan siempre diciendo, bueno, esto es violencia, no se puede permitir, tal. Pero es una respuesta mínima, violenta, está claro, pero a una violencia mucho más estructural Mayor. que está recibiendo el pueblo peruano durante mucho tiempo, por lo que contáis. Am, ¿En qué creéis que se ha manifestado esta violencia más estructural? ¿Cómo en qué? O sea, no Sí, entendí bueno, bien. como el puñetazo este que decís que representa a lo que sentíais todas, ¿por qué todo el pueblo tenía ganas de dar este puñeta? En Bueno, yo creo... realidad, bueno, tú No, primero. empieza. Dale, dale, dale. Ah, ok. Bueno, en realidad yo creo que eh, la representación que sentimos en ese puñetazo fue porque toda la ciudadanía ya había expresado que mayoritariamente estábamos en contra de la vacancia y aún así se las arreglaron para concretarla. Creo que incluso el tema de volver a componer la mesa directiva para tener nuevo presidente posterior a las manifestaciones, posterior a la renuncia de Merino, ha sido lo mismo. La ciudadanía sigue teniendo la sensación de que tenemos que estar vigilantes ante un Congreso que no le importa representarnos, ¿no? Ha habido una pugna para conformar esta nueva mesa que nos ha dado al nuevo presidente interino, ¿no? Entonces, partidos que habían votado contra la vacancia, a favor de la vacancia, querían encabezar las listas, querían seguir dominando el Congreso, y lamentablemente hay mucho en juego incluso en tan poco tiempo. Entonces la ciudadanía exigía que para que las movilizaciones pararan, se conformara una mesa directiva con gente que había votado en contra de la vacancia, ¿no? Porque eso era lo que iba a lograr calmar las manifestaciones, y de hecho
hubo una lucha interna en el Congreso para que eso no se diera de esa manera, ¿no? Entonces, creo que lo que más indigna es que el Congreso no busca representarnos y cada vez más descaradamente representa sus propios intereses y los intereses que están detrás de sus partidos. O sea, cuando hablábamos de que había congresistas investigados, no solamente son los congresistas, sino también los líderes de sus partidos políticos, como Keiko Fujimori, que buscan traerse abajo, por ejemplo, la investigación del caso Lava Jato. Entonces, el querer poner, por ejemplo, a miembros del Tribunal Constitucional a dedo es una manera de asegurarse impunidad, ¿no? Entonces, lo que estaba en juego era no solamente una vacancia, ¿no? De hecho, al comienzo todos decían que las manifestaciones eran por Vizcarra, ¿no? Y que todos amamos a Vizcarra. Y no es así, o sea, todos sabemos que Vizcarra tiene que responder ante la justicia. Y quienes no queríamos la vacancia sabíamos que lo tenía que hacer y como muchos de nuestros expresidentes podía terminar preso. Y estábamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero claro, no queríamos en medio de una pandemia quedar en manos de un Congreso que ya nos ha demostrado que no le importa el bienestar de la gente, ¿no? Sí, y además que venían elecciones ya en el 2021. O sea, Tenían se quedaba Vizcarra por unos meses y igual iba a ser investigado, ¿no? O sea, ya no entendíamos por qué seguían ocasionando más inestabilidad de la que ya teníamos, ¿no? Como agudizando más la crisis que ya estábamos viviendo por la pandemia. Sí, eso era también lo que quería mencionar yo, es que, digamos, Perú está siendo uno de los países más golpeados por la pandemia. A nivel sanitario tenemos una crisis espantosa, pero también tenemos una gran crisis económica. Y hay que recordar que que Perú tiene un 70% de informalidad económica. Y eso es un gran problema porque, claro, las pymes están paralizadas ahora mismo, pero toda esta informalidad también está golpeando a la población de una manera muy fuerte y siempre son las poblaciones de menores recursos y de posiciones más precarias las que son más golpeadas. Y a raíz de la vacancia, en un día el dólar llegó a su precio más alto en relación al sol en 18 años y la bolsa de Lima tuvo su caída más grande en la última década. O sea, que todo esto ha sido un darle la espalda al pueblo peruano y a sus necesidades inmediatas en un estado de pura emergencia tremendo. Y otra ilustración de toda esta rabia que se puede haber sentido y que se representó en este puñetazo del congresista es lo que hicieron una vez que esa vacancia se resultó efectiva. Y es que no pasaron ni 48 horas y ya estaban yendo contra la reforma educativa que nos costó un montón, queriendo ver otras 5 universidades fantasma. Tenemos un gran problema con la educación fantasma en Perú, que son educaciones que no proporcionan educación de calidad y buscan simplemente ganar dinero y llenar los bolsillos de los políticos y los encargados de estas universidades. Y esa reforma educativa fue una gran victoria para nosotros. Y ya estaban atacándola y también no pasaron ni 3 días y estaban tratando de pasar proyectos de ley que iban a dejar a empresas mineras minar en lagos y ríos del Amazonas sin la debida certificación medioambiental. O sea, esto ha sido también un ataque a todo lo demás y ha sido puramente ha sido motivado simplemente por intereses muy económicos y muy limitados de esta clase política, ¿no? Sí, a raíz de lo que comentas, el tema este que es muy, desgraciadamente, muy común en países latinoamericanos del extractivismo y de las relaciones entre los partidos políticos y las empresas que se benefician de este extractivismo, ¿qué onda? ¿Cómo lo vivís ahí? Muy mal. Sí, creo que por eso también ahora el reclamo es no solo, o sea, no solo el reclamo era que se vaya Merino, ¿no? Sino también el cambio de constitución, ¿no? Porque la constitución que tenemos es de la dictadura de Fujimori de 1993. Entonces, ahora, después de lo que ha pasado, ¿no? Las movilizaciones están yendo en mira de una asamblea popular constituyente y también cambiar el capítulo económico del país, ¿no? Que es extractivista. Vale. Quería comentaros también, bueno, os muestro otro tuit que tenía por aquí de un tal Carlos Orea Arroyo que decía el día 15: hoy muere una generación de políticos y también una de periodistas.
esto es por los motivos que me habéis contado, entiendo, pero ruló mucho el tweet y quería que me lo explicarais un poco más si es posible. Bueno, yo creo que también viene un poco a raíz de la cantidad de gente que se ha movilizado, ¿no? Y ha sido como bien han dicho, ha sido una marcha histórica y ha sido la movilización más grande de la historia del Perú posiblemente. Y es una nueva generación también la que ha venido a quejarse de la política podrida que tenemos en el país y que ya no aguanta más y que yo creo que para mucha gente esto se ha sentido como un cambio de paradigma y un punto de quiebre, ¿no? Y finalmente hemos estado 6 días, sí que 7 días ya y esto sigue haciendo protestas y peleándonos y la gente está luchando en las calles y algo que también es importante recalcar es que según lo que he podido ver y lo que me han estado contando toda la gente de allá es que ha sido excepcionalmente pacífica las manifestaciones también. Han estado centrándose en desactivar bombas antes de pensar en atacar a los policías. Y, y eso también yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que estas nuevas, digamos, esta generación de jóvenes estamos más implicados también en la política y queremos un verdadero cambio, no más de lo mismo. ¿Vale? ¿Algo De más? hecho, es un poco es interesante el fenómeno, cómo se ha dado, ¿no? Sobre todo entre la gente más joven. Eh, Como en TikTok se ha reportado bastante de lo que ha venido sucediendo. Se han movido mucho las convocatorias, tanto en TikTok como en Instagram. De hecho, la mayoría de jóvenes le pedía a sus influencers favoritos sentar posición sobre lo que estaba pasando, no ignorar lo que estaba pasando en el país. Y muchos de ellos lo han hecho, ¿no? De hecho, hay un TikToker peruano que tiene 16 años, que es Josie Martínez, que tiene como 7 millones de seguidores en TikTok y que ha sido uno de los que ha estado hablando mucho sobre las protestas, dando información, haciendo convocatoria, hasta para los cacerolazos, para darle opciones a la gente que por alguna razón no podría salir de casa por la pandemia. Creo que ha sido, por ejemplo, uno de los ejemplos de esta generación que la gente cree que no entiende nada de política y todavía son chicos de 16 años en un minuto explicándote todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces sí, yo creo que esta generación, que la han denominado la generación del bicentenario, es una generación que ya no está dispuesta a conformarse con la vieja política, ¿no? Con los viejos lesbianos, como les dicen, ¿no? Que ha sido la forma de representar a estos dinosaurios de la política, ¿no? Que creían que todavía podían seguir secuestrando las instituciones y que nadie iba a levantarse, ¿no? Sí, creo que algo que nos han nombrado es que, o sea, cómo representamos todo ese hartazgo de la gente es que las movilizaciones han sido descentralizadas. O sea, incluso no había movilizaciones en los barrios más pudientes de Lima. ¿No? Que es algo que nunca habíamos visto, no pensamos, hay unos barrios, o sea, La Molina, ¿no? Lugares más pitucos, que así se llaman en Lima, se levantaban y habían marchas, manifestaciones, habían cacerolazos en todo Lima. Yo vivo en la periferia de Lima, como en los barrios pobres, no populares, y aquí nos hemos organizado en el distrito con otros compañeros que recién también se estaban yendo a marchas y a movilizaciones sociales, ¿no? Y hemos organizado, por ejemplo, en el distrito 2 marchas en 2 avenidas principales de mi distrito. Pero también ahora, en vista a lo que se viene, nos estamos organizando con todo, como la parte norte de Lima, ¿no? Nos estamos organizando ahí porque también sabemos de que si esto no viene, o sea, que no se quede en un momento, ¿no? Sino que hay que canalizar todo esta invo- eh, involucramiento de la gente en política en algo más grande, más colectivo, ¿no? Que no se quede en esto. Vale. Ah, cuando has dicho esto de que los barrios buenos también, los barrios de clase alta también se han movilizado, me ha sorprendido un poco, porque entonces es como que no hay mucho punto de clase, digamos, en esta movilización, sino que es como contra un gobierno, una élite corrupta, pero no es en clave de clase, digamos, o no especialmente.
Justamente. No, y tampoco es de una sola orientación política. Hay gente que ha marchado que se identifica de izquierdas y otra gente que se identifica completamente de derechas. O sea, esto es completamente independiente del presidente Vizcarra y de los partidos. Es una cuestión de corrupción sistemática, ¿no? Que tiene que ser parada. Claro, pero de hecho yo creo que hay un punto importante en que este golpe ha sido un golpe de extrema derecha, ¿no? Y la extrema derecha es la que siempre acusa de golpista a la izquierda, ¿no? De hecho, en Perú, debido al conflicto armado interno, al Sendero Luminoso, el MRTA, existe una estigmatización muy fuerte hacia la izquierda y hacia quienes, sin ser de izquierda, se posicionan a favor de los derechos humanos. De hecho, se intentó conformar una mesa directiva liderada por Rocío Silva Santisteban, que es una mujer de izquierda feminista, y no prosperó por argumentos como terruca, como, o sea, acusándole de terroristas por el simple hecho de ser de izquierda y haber pertenecido a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lamentablemente en nuestro país hay una estigmatización muy fuerte hacia la izquierda, y eso ha jugado en contra muchas veces al momento de generar grandes cambios que se requieren, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. No hablamos de cambios a favor de comunidades indígenas, de cambios a favor de comunidades históricamente puestas de lado, ¿no? Excluidas. Entonces, sí creo yo que es importante señalar, y eso para una lección de historia, es que en nuestro país los golpes, nuestros más recientes golpes han sido de la derecha, ¿no? Y que de alguna forma yo sí creo que ha permitido mover un poco la postura de algunas personas, ¿no? O sea, la criminalización de la protesta, de llamarte rubo al que dice vamos a marchar, era todavía muy común, ¿no? Y hasta que no le pasó a esta generación ser criminalizados por salir a protestar, es que no lo han entendido, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un cambio en los sentidos comunes que va a durar, ¿no? Que puede durar, ¿no? Sí, yo creo que toda esta criminalización de la izquierda viene desde el gobierno de Fujimori. Y Perú tiene como que un miedo muy arraigado, sobre todo las generaciones más de más años, digamos, que le tienen mucho miedo a la izquierda. Yo creo que también por eso propusieron inicialmente a esa señora para el partido, porque ha sido un poco rebote estratégico de decir, bueno, nos han quitado a nosotros, ahora les vamos a poner a la, entre paréntesis, comunista o terrorista, y han querido asustar un poco a toda esta derecha peruana que tiene tanto, que le preocupa tanto a la izquierda, digamos, ¿no? Yo creo que está muy estigmatizado esto, pero justamente como ustedes, como la han estado diciendo, es que a las nuevas generaciones no les importa esto. O sea, tienen ya otra mentalidad y están pasando otros temas y quieren también escuchar otras propuestas y no están endoctrinados por todo esto que viene desde tantos años, ¿no? Y yo creo que eso también ha permitido ese quiebre. Kerly, ¿querías decir algo? Sí, lo que quería comentar es que incluso durante las manifestaciones, al parecer, policías pintaron la hoz y el martillo mal hecha Mal hechas. para querer asusar, ¿no? El terrorismo, estos grupos que se manifiestan políticamente son terroristas, ¿no? Tratando de traer el fantasma del conflicto armado interno. Y igual acusarla de comunista no es un insulto, pues, ¿no? O sea, hay gente que puede ser comunista y no por eso tiene que implicar el terror. Los que han hecho el terrorismo de Estado han sido este gobierno, ¿no? O sea, Merino con la policía, eso es terrorismo y eso es terror y el miedo que hemos sentido es hacia ellos, ¿no? Entonces hay que creo que eso ha sido también un punto, como coincido con Camila y Alana, de cambiar los sentidos comunes de la ciudadanía, ¿no? Como que ya la manifestación social no es un tema de terroristas, ¿no? De este cuco, de este fantasma del terrorismo. Y también que la manifestación sí trae cambios, ¿no? Que sí es importante movilizarnos porque sí va a pasar algo. Entonces creo que esto puede generar algo bonito. Vale. De hecho, Sí. es muy interesante que esta generación que ha salido a marchar es una generación que nació en democracia, ¿no? Todos los nacidos después del 2000 son gente que ha nacido en democracia y que es lo que han salido a defender, aunque quizá no lo digan académicamente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ellos están defendiendo sus libertades. Y ya creo que esta generación a la que
no le puede seguir aplicando el mismo psicosocial de los 90, ¿no? De llamarlo terruco porque se manifiesta. De hecho, los fujimoristas quedaron como completamente desfasados, tratando de acusar de terroristas a la gente que marchaba, porque ya es una generación a la que quizá el efecto de eso ya no es el mismo, ¿no? No, es Entonces, completamente eso sí es, anacrónico. claro, ya es como tienen que renovar todo, cambiar de psicosocial si quieren tener efecto, porque ya es un psicosocial que se ha desgastado tanto en una generación que ya no es la que estuvo mayoritariamente en las marchas, ¿no? O sea, no digo que no salimos, porque hemos salido, yo soy de los 90, soy del 92, eh, pero sí creo que una gran mayoría de gente joven, muy joven, ha estado en las calles, ¿no? Vale, porque habéis dicho que el golpe este ha sido como de extrema derecha y quería preguntaros qué creéis que le ha movido a la extrema derecha para orquestar esto. O sea, ¿se han visto amenazados en algún sentido o qué? Sí, es un poco lo que yo comentaba al principio de esta reforma política que estaba siendo liderada por Vizcarra. Eh, como bien dije, hay 68 congresistas que tienen investigaciones abiertas, sentencias, y todo esto lógicamente los iba a poner en peligro de cárcel y de rendir cuentas si estas reformas seguían. Y se ha demostrado simplemente prestando atención a lo que han estado haciendo inmediatamente después del golpe, ¿no? Ha sido una forma de aferrarse al poder, yo creo, y de subestimar a la población y a lo mucho que iban a luchar por mantener su democracia. Y algo que también me parece importante es que, un poco a diferencia de lo que ha pasado en Chile, esto no ha sido una lucha antisistema, ha sido una lucha para respetar las instituciones que tenemos y nuestra democracia. Si bien también hay cuestiones de reforma, porque tienen que haber reformas, sobre todo a nivel de política de corrupción y de policía, ha sido más bien que ya no queremos que se haga abuso de esas instituciones para el beneficio de muy pocos. Vale, porque esta respuesta implica que había como cargos de extrema derecha incrustados en las instituciones del Estado que gozaban como de impunidad, entonces, ¿no? Sí, yo creo que también hay que tomar en cuenta, y creo que ha jugado un rol importante la reforma educativa. Lamentablemente, los intereses económicos de quienes son dueños de universidades privadas en todo el país se vieron afectados con la reforma educativa que planteó básicamente un estándar mínimo de calidad a las universidades, y algunas de esas universidades no alcanzaron a ser licenciadas, o sea, obtener el permiso, y estaban en proceso de cierre. Uno es el caso de Telesub, que es la universidad que orquesta toda una bancada en el Congreso, ¿no? La bancada de José Luna, ¿no? Que es dueño de Telesub y que ha buscado de cualquier forma mantener su universidad abierta, aunque no cumpla con estándares mínimos de calidad, solo para seguir lucrando. Entonces yo entiendo que el primer ministro que se tumbaron en este periodo fue a Jaime Saavedra, que era el ministro de Educación. Luego se siguieron tumbando los ministros de Educación uno tras otro, luego vino Marino Martes. Entonces, y de hecho, lo primero que hicieron una vez que Merino tomó el poder fue querer darle licencia a 5 universidades y cambiar la ley universitaria. Entonces, y empezaron a atacar SUNEDU, que es digamos, el máximo ente en temas de educación superior en nuestro país. Entonces, el interés era claro y era tumbarse también la reforma universitaria digamos, defender los intereses de quienes vienen lucrando con la educación en el país, ¿no? Que no es poco, o sea, los Acuña, por ejemplo, que son los dueños de muchas universidades en el país, son millonarios, o sea, y su fortuna está hecha a base de hacer de la educación un negocio, hay que decirlo, ¿no? Y eso creo que se ha visto, ¿no? O sea, eso era lo que más tenían en común que eran esas bancadas, ¿no? Gente involucrada en el tema de la educación superior, o sea, entendiéndola como su negocio principal, ¿no? Su mayor fuente de ingresos, ¿no? Lo que pagaba incluso sus campañas políticas, ¿no? De hecho, yo trabajé en una de las universidades de Cedra Acuña por un tiempo y pude ver cómo cuando llegó SUNEDU hubo un cambio de 360 grados. O sea, ellos tuvieron que cerrar oficinas, tuvieron que cerrar filiales, porque tenían tantas filiales y tanta gente que recibía educación, pero no recibió una buena educación,
y reinvertían tan poco en la universidad, porque esa es otra cosa, o sea, era permitido que ellos fueran una empresa, no pagaran la misma cantidad de impuestos, pero aún así no reinvertían dentro de la universidad las ganancias. Entonces eso, por ejemplo, se reguló con SUNEDO, y para que la Universidad Cerro Vallejo se licencie tuvo que haber un plan de adecuación muy profundo. Pero no tuvo la misma suerte Telesur, ¿no? Y creo que las bancadas que están ahorita representan esos intereses, y creo que ese ha sido uno de los puntos para mí muy importantes al momento de animarse a dar el golpe, ¿no? Vale, para ir terminando, tenía otro tuit aquí preparado que no entendí y por si me lo podéis explicar, es este que dice: no olvidaremos nunca quién fue el principal promotor de la vacancia, Omar Chehade Moya. ¿Qué onda con este señor? Él es del partido de César Acuña, de quien estábamos hablando, de quien estaba yo hablando en este momento, ¿no? Él es del Partido Alianza para el Progreso y es, claro, uno de los impulsores de la vacancia, pero yo sí creo que hay una culpa compartida ahí entre bancadas, ¿no? Y una ambición de poder clara, ¿no? Omar Chejade representa Alianza para el Progreso, pero también representa a todas estas bancadas que buscaban traerse abajo la reforma educativa, ¿no? En general, ¿no? Vale, si os parece, respondemos un par de cositas que han ido saliendo por el chat y después ya cerramos con lo que queríais decir de hacia dónde va a ir todo esto o cómo se va a canalizar, ¿vale? Nos comentan, Rey Michael dice, ¿hay un ruido de fondo? Vale. Eh, Nos comenta Rey Michael, la corrupción fue muy visible en Perú por el caso Montesinos, ¿no? Pregunta. Sí. Sí, ¿Qué, sí, creo que cómo fue este caso? No escuché bien la pregunta, si lo puedes repetir. Sí, Aquí. dice que la corrupción fue muy visible en Perú por el caso Montesinos, pregunta un espectador. Claro, los videos son, creo que lo que se tumbó al régimen de Fujimori, ¿no? Todos los ujú, videos donde además desfiló nuestra prensa nacional, lo que tampoco hay que olvidar. Creo que ahí es donde estalló todo, ¿no? Y lo que obligó a la renuncia de Fujimori. Básicamente sí, y fueron, además, no, no, muy rapidito, fueron videos también muy visualmente chocantes porque se veían los fajos de billetes de lo que llamamos coimas, que básicamente son sobornos a nivel institucional y también con los medios, ¿no? sí, y creo que ahora lo hemos como recordado, ¿no? Porque al final la prensa ha estado vendida, no ha pasado, la gente no sabía lo que estaba pasando durante las protestas. Y además de esto, también las prácticas de inteligencia de la policía también nos hacen recordar a las prácticas montesinistas, ¿no? Con el servicio de inteligencia. Vale. La siguiente pregunta nos la hace un compañero que dice, ah, cuando poníamos los vídeos de la represión, si te cae una de esas bombas lacrimógenas en la cabeza, ¿qué pasa? Y bueno, supongo que por eso todos los manifestantes en primera línea al menos van con casco. Sí, sí, a varios chicos les ha caído en la cabeza, ¿no? Les ha desfigurado el rostro. Ah, hay otros que han perdido el ojo. Claro, de hecho, cuando se dice que no son armas letales, en realidad lo son cuando la policía las dispara al cuerpo. O sea, Ah, y sí. eso es lo que estaba haciendo la policía. Las mismas bombas lacrimógenas tirarlas al cuerpo de los manifestantes. Entonces, eso sí es letal. Y claro, por eso es que tenemos todavía hospitalizados, ¿no? Sí, y no han sido ni una ni tres para dispersar, o sea, han tirado 20, o sea, bomba tras bomba tras bomba, 20 bombas caían. Y hay unas que se abren, que han sido otro tipo de bombas, como más especializadas que han tirado para estas manifestaciones. Vale. Otro espectador dice, cómo a dedo elegirse el Tribunal Constitucional? Que esta es otra de las cosas que yo he leído por ahí, que también se ve que hay una reforma del Tribunal Constitucional como pendiente y desde el gobierno se quiere presionar para que, bueno, lo que pasa un poco en todos los países, para presionar para meter jueces afines ahí que no los puedan joder. Ujú. Sí, sí, yo creo Bueno, que uno de los puntos que no mencionamos fue el cierre del Congreso, porque el cierre o sea, la vacancia ha sido también motivada por una venganza política a Vizcarra. Vizcarra cierra el Congreso
ni bien toma el poder, ¿no? Y a Vizcarra de alguna forma lo ponen, ¿no? También estas fuerzas políticas. O sea, ha sido también toda una pugna de poder ahí y unos amarrados, porque cuando vacan a PPK, el que iba a quedar era Vizcarra, y ahí han habido conversaciones, ¿no? O sea, ellos primero eran cercanos a Vizcarra, luego Vizcarra de alguna forma los defrauda, los traiciona y cierra el Congreso. Y todo esto ha sido motivado también por una venganza política de todas esas fuerzas que se fueron, ¿no? De todos esos congresistas que estaban afuera. Incluso Víctor Andrés García Belaúnde fue una de las personas que ha motivado todo esto y que era muy cercano a Merino, que son de Acción Popular, que también son el partido del alcalde de Lima, ¿no? Y que está en casi todas las alcaldías por el voto arrastre. Sí, en realidad lo que quería yo precisar en respecto al Tribunal Constitucional es que en realidad los magistrados lo que son, digamos, los máximos intérpretes de la Constitución. O sea, precisamente cuando hay un conflicto entre poderes, como lo que ocurre con la vacancia, quien tiene que mediar es el Tribunal Constitucional, por ejemplo, definir cuáles son los casos de incapacidad moral permanente por los cuales el Congreso podría vacar a un presidente, es algo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Y precisamente por eso es tan importante que no lo elige este Congreso para mí, la verdad. Ajá, sí. Vale, pues Y para ir son muy terminando... cercanos. Sí, perdona. Ajá, sí, y ese Tribunal Constitucional es muy cercano al Fujimorismo y a la ultraderecha conservadora, o sea, también son gente del Opus Dei y cercano a la gente con más plata, a los millonarios del Perú. Sí, sí. Creo que esto lo compartimos muchos países, esta cercanía. Para terminar, hay una pregunta de Efectuaten que es también sobre lo que queríais comentar ahora al final y pongo solo un vídeo que me ha gustado mucho que he visto por aquí de un activista de aquí catalán que dice esto. En Perú hay un pueblo digno que ha dicho basta y ahí sale un vídeo que seguro que vosotras lo habéis visto de un chaval al que la policía le pega con la bandera de Perú aquí en la espalda. La policía le empieza a pegar y él hace como amago de que se va, pero de repente como que se planta y también, bueno, de hecho le pega también un puñetazo. De hecho pensaba que hablabais de este vídeo y no sé, está como muy guay. No sé si lo estáis viendo. Sí. Vale. Venga, chao. Es que ese es un video del sábado, creo, ¿no? Sí, era uno de Puede los ser. desaparecidos, de hecho. Ajá. Este es uno de Ah, los sí, desaparecidos Sí. sí. y No. todavía no se sabe nada de él. Yo creo que él ya apareció. Ah, vale. Todavía Sí, quedan dos desaparecidos por ubicar, si mal no recuerdo. de hecho, ¿Qué? ya la Defensoría del Pueblo empezó a hacer su trabajo, ¿no? Porque en el comienzo, por más que los mismos congresistas de la única bancada que votó unánime contra la vacancia intentaban que la Defensoría del Pueblo hiciera su chamba, al comienzo ni siquiera ellos en las comisarías les hacían caso. O sea, ellos iban como congresistas y no les querían dar información. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de hecho, pidió que se abrieran los cuarteles, que permitieran una comisión que vaya a los principales cuarteles que hay en Lima para buscar a los desaparecidos, ¿no? Y todo indica que sí, pues, ¿no? Que en muchos casos los tuvo la policía, ¿no? Sí, de Es que hecho, incluso aquí es, disculpa, lo que pasa es que aquí fue tan feo lo del anterior congreso que cerraron, porque ellos fueron incluso los que escogieron al defensor del pueblo. O sea, el defensor del pueblo es cercano al fujimorismo y al principio de las protestas decía que todo era pacífico y que la policía no estaba haciendo nada. Hasta a partir del jueves es que se ponen las pilas y defensores del pueblo van a las protestas, pero los días anteriores no. Entonces, en verdad estábamos como cooptados por todos lados por el fujimorismo y por todas estas fuerzas políticas que buscan llevarse su cuota, ¿no? De poder y de dinero. sí, también creo que cabe remarcar que los desaparecidos han empezado a aparecer solo y únicamente después de que el Tribunal Constitucional le demandara a la policía que respondiera por todas estas personas de manera inmediata, ¿no? Creo que también es importante que se sepa eso. Vale. Pues esto, acabamos con la pregunta de Efectuaten que dice, ¿veis posible el cambio en las próximas semanas? ¿Qué creéis que pasará? ¿O hacia dónde va todo esto?
Ujú. Yo creo que yo difería de Camila cuando decía que es una lucha por la democracia. Creo que hay un grupo que lucha por la democracia, pero otros que no luchamos por la democracia, sino luchamos por cambios mucho más sistemáticos y estructurales de la sociedad peruana, ¿no? Porque por eso estamos luchando ahora en vistas de una nueva constitución y una asamblea popular constituyente que sea leal a lo que la gente está pidiendo, ¿no? Y creo que ahí también se va a ver un poco la diferencia entre que ya no van a haber seguro manifestaciones de las clases más altas del Perú, ¿no? O de Lima, porque muchos de ellos están contentos con el capítulo económico y con todo lo que ha estado pasando y con la democracia y con Vizcarra, pero otros no estamos contentos con eso y hemos ido a marchar buscando más cambios, ¿no? Entonces creo que ahorita se va a ver un poco eso y también un trabajo descentralizado, porque hay gente desde distintos distritos movilizándose y organizándose y tratando de canalizar todo esto de lo que ha estado pasando en estos días, ¿no? Pero también ahorita hay una marcha en contra de la inmunidad parlamentaria, también hay pedidos, contra una reforma de la policía y otros, yo pido la abolición de la policía, en verdad, este es mi pedido, pero hay gente pidiendo reforma de la policía, entonces, bueno, por ahí quizás se armen más cosas, ¿no? Y también justicia y reparación, porque todos esos comandantes de la policía, ¿dónde están sus nombres? Porque, o sea, los ternas debería ser una institución que tiene que desaparecer, ¿no? Por todo lo que ha pasado, o sea, lo simbólico que ha sido durante toda esta semana. Entonces creo que ahí hay que ir canalizando las manifestaciones y la protesta. Vale. Creo que en mi caso, en primera mano, pienso que el votante peruano o la votante peruana ya cambió. Teníamos una población que justificaba su no me meto en política y creían que esa era la mejor forma de vivir. Creían que no meterse en política era la forma en la que ellos seguían simplemente saliendo adelante solos, con un Estado que los podía abandonar. Creo que eso está cambiando. Ya la gente, yo siento al menos desde los entornos que puedo conocer, que al menos van a luchar por informarse, por mantenerse al tanto, por hacer sentir, o sea, hemos podido sentir este empoderamiento de la ciudadanía, el sentirse que tienen capacidad de votar a un dictador en 6 días, les ha cambiado. Yo creo que eso es muy, muy potente, ¿no? Y creo que precisamente al saber que el Congreso que sigue en funciones es un Congreso corrupto y capaz de hacer lo que ha hecho, ya creo que esto se vincula al hecho de que la ciudadanía se va a informar. Yo creo que más allá de si le van a votar a la izquierda, a la derecha o, bueno, no existe el centro en nuestro país, van a votar más informados. O sea, porque es descarado ver cómo ha llegado gente al Congreso con sentencias, con investigaciones, representando a Telesub, representando a la minería ilegal, representando tanta corrupción, no representando intereses económicos, ¿no? Entonces, creo que la gente ya se llevó esta lección, ¿no? Y tenemos elecciones aquí poquito, o sea, en abril del próximo año, y creo que eso va a definir, yo creo, la caída de varios partidos políticos que han sido fuertes en nuestro sistema electoral por mucho tiempo, ¿no? Creo que partidos como Fuerza Popular, Acción Popular, no van a recibir el respaldo que han recibido en otras ocasiones, ¿no? Ya no hay cómo salvar esos partidos y esperamos que pierdan la inscripción en esta próxima elección, que es lo que correspondería. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo también. Yo creo que todo esto que ha pasado esta última semana ha sido como un poco de una inyección de esperanza también, de ver que la gente se está implicando mucho más en política y yo creo que ahora, eh, digamos, lo que va a pasar va a ser que tenemos que estar muy vigilantes y muy atentos y sobre todo estar todos muy informados, porque la principal batalla se tiene que luchar en las elecciones del próximo año. Y yo creo que si bien es importante hablar de una reforma constitucional o incluso tal vez de una nueva constitución, primero hay que empezar por sacar a la gente que está en el Congreso ahora mismo, ¿no? Porque si no, ¿quién va a redactar esta constitución? Claramente no queremos que los congresistas que están ahora estén redactando esta constitución. Entonces lo principal va a ser eso, ¿no? Que se mantenga esta reforma política, que se mantenga la reforma educacional, educativa, que se mantengan estas elecciones y esperando que todo lo que está demandando el pueblo ahora mismo de restitución a familiares y a víctimas de toda esta represión policial y sobre todo que caigan los culpables, ¿no?
que la gente responsable pase por un proceso, digamos, legal, porque esto no puede quedar impune, ¿no? Y también creo que va a ser muy importante eso, seguir luchando por información y bueno, por todas estas cosas, ¿no? Súper. Pues por mi parte ya estaría, de preguntas y así. Si queréis añadir vosotras algo más que queríais comentar, pues sería ahora el momento. Yo quería pedir disculpas por hacer mi catarsis después de toda esta semana, porque siento que he tenido mucho, mucho dentro y lo he ido soltando ahorita. Yo creo que Oye, es muy normal. Estamos todos completamente exhaustos, yo creo, ¿no? O sea, llevo una semana sin dormir más de 2 horas al día, creo. Sí. Y de hecho creo que es súper importante que fuera, en otros países, se pueda conocer lo que está sucediendo, porque eso ejerce presión. Creo que ha sido determinante el hecho de que los presidentes de Latinoamérica y de ningún otro lado del mundo reconocieran este gobierno. Creo que eso también, o sea, la presión internacional sí, sí es importante, sobre todo en situaciones de criminalización de la protesta, ¿no? Y creo que eso, el poder informar más allá de nuestras fronteras sobre este tema ayuda mucho también, ¿no? dale, pues muchísimas gracias por la explicación, por vuestro tiempo. Ha sido como súper interesante todo lo que nos habéis contado. Y nada, estamos en contacto, cuidaros mucho y nada, mucha fuerza. Dale, Gracias. Muchas gracias. vaya bien. Muchas gracias. Chao. Contagiemos rebeldía.